Hola, soy Mauricio Cerda, psicólogo transpersonal, y en este video voy a explicarles en qué consiste la denominada atención plena. Aclaro de entrada que este video va a tener uno gemelo más extenso. Este que ven y escuchan ahora va a contener una explicación breve, en torno a los 12-13 minutos, acerca de la atención plena. Y en el otro voy a tratar con más detalle los mismos puntos y agregaré otros nuevos, por supuesto, en una explicación que va a ser entonces más detallada y que va a durar aproximadamente 40-45 minutos. A su vez, estos dos videos gemelos son el primero de una serie que he denominado de atención plena original. ¿Por qué original? Porque vamos a ser rigurosos y vamos a ir siempre a las fuentes y a las raíces, que es de donde se obtiene un mayor provecho. Bien, ¿qué es entonces la atención plena? En primer término, lo que acabo de decir es que es un estado mental, una cualidad específica de la atención, un estado de conciencia que nos ocurre de manera natural y espontánea en distintos momentos. Una manera de ejemplificarlo es pensando en una experiencia que me imagino todos hemos tenido, respecto de aquellas ocasiones en las que hemos estado cautivados con un hermoso crepúsculo, una bella puesta de sol, y estamos ahí hechizados por los pequeños matices de colores que van cambiando en el cielo y en las nubes, y estamos absortos en eso, absortos completamente, como olvidados de nosotros mismos, y estamos como fuera del tiempo. Bueno, ahí, ante esa maravilla que está sucediendo ante nuestros ojos, no estamos recordando algo de ayer, ni estamos planificando nada para mañana, estamos simplemente ahí, contemplando esa belleza que tiene lugar ante nosotros. Esa es una experiencia de atención plena, espontánea, natural, como cualquiera puede tenerla. Sin embargo, vamos a ver que la atención plena puede ser enseñada, aprendida y cultivada, y eso trae una serie de beneficios. ¿De dónde viene esto? En segundo término, habría que decir que la atención plena es una práctica muy antigua, una práctica deliberada que puede ser cultivada y que viene desde el siglo, a lo menos, desde el siglo VI antes de Cristo, el siglo en el que vivió el Buda, el personaje histórico que sabemos que vivió en aquella época, y que, muy interesado en la espiritualidad, se acercó a distintos grupos, a distintas tradiciones, a maestros, y finalmente llegó a conclusiones personales respecto de cuáles podían ser los medios adecuados para conducirlo a un avance espiritual. Y eso le permitió, a los 33 años de edad, alcanzar la iluminación. Y luego la iluminación, por 40 años, le transmitió a otros sus conclusiones, sobre todo enseñó las prácticas y los ejercicios que él había empleado, que le habían permitido llegar, como digo, a la iluminación. Pues bien, un elemento central de esas prácticas contenía lo que hoy llamamos atención plena, o sati, como se llamó en los tiempos del Buda. Y esas prácticas de sati, que son uno de los 3 tipos básicos de meditación que existen, comenzó a ser estudiada junto con otro de los tipos básicos de meditación en los años 60, varios milenios después de la vida del Buda. En los años 60 comenzaron a ser estudiadas las distintas formas de meditación por biólogos, por algunos psicólogos transpersonales, el área a la que yo me adscribo. Y aunque hubo hallazgos muy interesantes, la verdad es que eso no tuvo una trascendencia más allá de un cierto pequeño círculo de especialistas. El punto de inflexión ocurrió después. En 1979, Jon Kabat-Zinn, un joven médico que había aprendido con algunos monjes estos ejercicios de atención plena, le pareció que podían ser un ingrediente importante en un programa que se le había pedido a él que desarrollara. Él trabajaba en el hospital de la Universidad de Maryland y le habían pedido que se hiciera cargo de tratar a personas que sufrían distintas enfermedades, todas las cuales sufrían de dolores crónicos. Él ideó un programa, incluyó prácticas de atención plena como un ingrediente importante, investigó cuáles eran los resultados y encontró que los resultados eran muy buenos. Volvió a investigarlos, investigó qué ocurría con otras enfermedades físicas y los resultados nuevamente fueron muy buenos. Amplió el abanico, investigó qué ocurría con algunas variables psicológicas
y una vez más los resultados fueron muy buenos. Pues bien, en los años 60 y 70 la repercusión acerca de las investigaciones en meditación no habían tenido mayor eco, pero las investigaciones de Jon Kabat-Zinn sí la tuvieron. A lo largo de los años 80 y 90 se fueron dando a conocer más, fueron despertando un interés cada vez mayor en médicos, en psicólogos clínicos, luego en psicólogos en general, y entonces en los últimos 20 años se llegó a producir una verdadera explosión de interés, de investigaciones y de aplicaciones acerca de la atención plena. En nuestro país, en menos tiempo, en los últimos 5 o 6 años, en mi opinión. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? A estas alturas, año 2022, nos acercamos a las 3.000 investigaciones acerca de la atención plena, lo cual es un número muy grande en cualquier campo de investigación científica. En lo esencial, esas casi 3.000 investigaciones han mostrado que la atención plena es muy útil como tratamiento complementario de enfermedades físicas, de enfermedades crónicas en particular, e incluso del cáncer. Ahora bien, no estoy diciendo con esto que la atención plena pueda curar el cáncer. Lo que sí estoy diciendo es que como tratamiento complementario a los tratamientos alopáticos tradicionales de la medicina, sí es bastante valioso con el propósito de reducir la sintomatología, mejorar la calidad de vida de aquellas personas afectadas de graves enfermedades. Respecto de lo psicológico, el resumen máximo muestra que al aplicar la atención plena pueden curarse algunos cuadros psicológicos, algunos trastornos psicológicos, como por ejemplo los trastornos ansiosos. La atención plena permite que se reduzca o que disminuyan, que desaparezcan por completo los síntomas ansiosos propios de los trastornos ansiosos. También disminuye o desaparece el estrés tan frecuente hoy en día. Disminuye la sintomatología depresiva y especialmente contribuye a que se prevengan las recaídas propias de los cuadros depresivos. Y además se han encontrado efectos sobre un número de variables psicológicas específicas, como por ejemplo, aumenta la empatía, aumenta la concentración y con ello el desempeño en ámbitos distintos, mejora las relaciones interpersonales, en fin, de manera que se ha encontrado que la atención plena es útil para una enorme variedad de efectos y efectos beneficiosos, saludables, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista psicológico y por supuesto en un interés un poco más circunscrito también desde el punto de vista espiritual. De manera que, según esto, podemos decir entonces que la atención plena es un conjunto de ejercicios y prácticas que se emplean hoy en día por profesionales, luego de que la ciencia tomara estas prácticas del budismo, aunque están presentes en realidad prácticas muy similares o idénticas en todas las grandes tradiciones espirituales, pero sí hay que reconocer que el budismo ha sido particularmente fecundo en desarrollar un abundante número de prácticas. Pues bien, esas prácticas han sido filtradas por el sedazo de la investigación científica y despojándolas del contexto religioso, de su contenido doctrinario, dejándolos como aquello que en principio son un ejercicio mental, se ha visto entonces que esa particular clase de ejercicios mentales resultan beneficiosos para una variedad de efectos bastante amplia. Lo importante aquí es que se respeten entonces los elementos centrales de la atención plena. Se ha visto que hay algunos componentes que son indispensables y eso ha llevado a que hoy en día se sigan desarrollando nuevos ejercicios. Cada día aparecen nuevos ejercicios en la medida en que son entonces consonantes con los componentes centrales de la atención plena. ¿Y cuáles son esos componentes centrales? Lo primero es enfocar la atención de una manera lo más desnuda y pura posible sobre alguna experiencia del momento presente. Puede tratarse de la atención sobre algún elemento del mundo externo o también del mundo interno. Puede ser que enfoquemos nuestra atención en algo que vemos, que olemos, que oímos, en fin, o puede tratarse de la conciencia que tomamos de sensaciones físicas propioceptivas
o la conciencia que tomamos de nuestros estados anímicos. Puede tratarse de algo externo o interno, como digo. Lo importante es que esa atención que dirigimos es siempre sobre el presente, siempre se refiere a lo que está sucediendo en este momento ante nosotros o en nuestro interior, y se busca cultivar una actitud de curiosidad, de apertura y especialmente de aceptación. Sea cual sea aquello que está sucediendo, buscamos aceptarlo tal como es, tal como se presenta ante nosotros. Y esto es importante porque si la experiencia es agradable no cuesta nada hacerlo, pero a veces se trata de llevar la atención o aparece un dolor físico o nos sentimos angustiados y no es agradable entonces estar conscientes de aquello. Pero si esa es nuestra experiencia presente, en la atención plena buscamos no evitar, no evadirnos de aquello que está ocurriéndonos, aunque sea desagradable. Buscamos poner nuestra atención en eso. También un elemento muy importante es el no juicio. Buscamos en muchas prácticas, no en todas, pero en muchas prácticas se busca no tener pensamientos, no sacar conclusiones, no reflexionar al respecto, solo percibir. Percibir sin enjuiciar, percibir con una aceptación lo más radical posible. Aquí hay que añadir que, cuidado, mucho de lo que se está haciendo hoy en día acerca de atención plena tiende a equiparar atención plena con percepción. La verdad es que los primeros ejercicios, es cierto, así es, solo buscamos percibir, pero la verdad es que en la medida en que se progresa empieza a ocurrir algo que es mucho más que una mera atención, una mera percepción. Una mejor traducción en ese sentido sería hablar de conciencia plena. Hay una atención que se va volviendo cada vez más refinada, hay una comprensión no cognitiva, no intelectual cada vez más profunda de aquello que captamos. Pero no voy a ahondar en esto ahora. Finalmente, todo esto que buscamos hacer, explorar con curiosidad, explorar con gran apertura, con aceptación, sin juicio, aquello que sucede momento a momento, va acompañado de una suerte de disposición de fondo, de una suerte de meta actitud que siempre debe estar presente y que dice relación con tener una actitud amistosa, amable hacia nosotros mismos y hacia la experiencia que está teniendo lugar. Puede ser que nos distraigamos y se trata en principio de no distraerse y podríamos ofuscarnos. Bueno, se trata de no enredarse, de no pelear, de no luchar contra nada de lo que está ocurriendo y ni siquiera contra nosotros mismos, no regañarnos. Si nos distrajimos, simplemente volvemos a prestar atención a aquello a lo que debemos prestar la atención según la consigna del ejercicio. Pero siempre estamos entonces en una actitud amable, amistosa, gentil hacia aquello que sucede, sea lo que sea, aunque pudiera ser desagradable, y también hacia nosotros mismos, aunque no lo estemos haciendo bien, según los criterios habituales, aunque estemos fallando. Esos criterios habituales los dejamos afuera y tenemos siempre una actitud muy radical, amistosa y de aceptación hacia lo que sucede. Bien. Desde Chile, desde el fin del mundo, para un mundo mejor.